12º Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. Balance a 25 años de jurisprudencia. Panel 3. Seguridad Social, Sistema de Salud. Conferencia. Óscar Javier Parra Vera. Introducción. José Fernando Reyes Cuartas. Debate. Jaime Eduardo Cardona Rivadeneira. Juan Carlos Giraldo Valencia. Ana Cecilia Santos. Y Tatiana Samay Andia Rey, moderadora. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al segundo día de nuestro encuentro 12º de la Jurisdicción Constitucional, 25 años de jurisprudencia, desde el Auditorio Madre Caridad de la Universidad Mariana, aquí en la ciudad de San Juan de Pasto. Hoy viernes 29 de septiembre a las 8:20 de la mañana damos comienzo a nuestro tercer eje temático del encuentro denominado Seguridad Social. A continuación, escucharemos la conferencia sobre el tema a cargo del doctor Óscar Parra Vera. El doctor Parra es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho de la misma universidad y máster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como abogado coordinador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, visitante profesional en el Tribunal Europeo en Derechos Humanos y consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización para la Excelencia de la Salud y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en asuntos relacionados con derechos sociales, en especial en temas referentes a la protección del derecho a la salud. Hizo parte del equipo de investigadores de la Open Society Foundations en el proyecto sobre elecciones de la implementación e impacto de la sentencia T760 de 2008 de la Corte Constitucional. Actualmente es docente de posgrado y conferencista en diferentes universidades nacionales e internacionales, y esta semana ha sido designado como magistrado de la Sala de Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Así que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Parra. Bueno, muy buenos días. Primero que todo quiero agradecer a la Corte Constitucional por esta invitación para participar en este evento. Mi presentación se titula Impacto, eficacia, implementación y cumplimiento de las decisiones judiciales en salud y seguridad social. Y lo que quiero hacer son unas reflexiones generales a partir de dos tipos de experiencia que he tenido de acercamiento a estas materias. Tuve la oportunidad de trabajar 9 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la mitad de mi presentación, todo el primer bloque, lo que quiero hablar es de cómo se ha venido dando este tipo de debates sobre impacto, eficacia e implementación en el sistema interamericano, como una reflexión sobre los desafíos que implica a nivel de protección judicial internacional de derechos sociales. Y el segundo bloque de mi presentación se concentra en cómo llegan estas preguntas al análisis de derecho comparado sobre impacto y eficacia de los derechos sociales. Entonces, voy a tomar los primeros 15-20 minutos para este análisis el ámbito internacional de la siguiente manera. Lo que quiero hacer es una muy breve síntesis del debate de justiciabilidad de derechos sociales en el sistema interamericano, para después ver algunos desafíos más recientes de ciertas preguntas que van surgiendo sobre el tema de eficacia, impacto e implementación. Para entender este componente internacional, particularmente en este ámbito interamericano, y los aportes que esta experiencia puede tener para las discusiones que tenemos a nivel local, el punto de partida sería la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Y el punto de partida en este sentido es el siguiente.
Estamos hablando de más de 40 años de discusiones sobre los alcances de protección judicial de derechos sociales en el sistema interamericano de la siguiente manera. La Convención Americana reguló un solo artículo, aludiendo al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo hace en el año 69 porque los estados parte no se ponen de acuerdo en esos años, en los años 60, en todas esas décadas de fragmentación fuerte entre derechos civiles y derechos sociales, en épocas en las que se reivindicaba la no justiciabilidad de estos derechos, y se elabora una cláusula de compromiso, de alguna manera de remisión a la Carta de la OEA sobre garantías sociales, que no consagraba propiamente derechos sociales, pero que mantenía una zona de penumbra sobre qué podría significar ese acuerdo conciliatorio entre los estados parte, entre aquellos estados que defendían la justiciabilidad y otros que no lo hacían. Se hace la remisión a la Carta de la OEA, pero esa remisión adquiere un nivel de vaguedad por el carácter tan genérico que tenía la Carta de la OEA en esta materia, y 20 años después de la Convención Americana se esperaba que los estados parte se pusieran de acuerdo a través de un protocolo adicional a la Convención Americana, se pusieran de acuerdo para solucionar el problema de justiciabilidad. Eso ocurre en 1988, pero los estados acuerdan una serie de obligaciones precisas, claras, un desarrollo importante en la precisión de las obligaciones del Estado en materia de derechos sociales, pero la justiciabilidad queda reducida al derecho a la educación y a los derechos sindicales, excluyendo la huelga. Entonces, 20 años después, el sistema queda nuevamente en la misma insuficiencia de protección de estos derechos. Entonces, el primer mensaje de mi presentación alude a lo que empieza a ocurrir en dos hitos y en dos momentos del sistema interamericano. Uno de ellos en 2009 y uno más reciente en 2015, en los cuales la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana empiezan a tener aproximaciones para tratar de darle vida a ese artículo 26 de la Convención Americana, para tratar de revivir algunos debates de lo que podría implicar la justiciabilidad directa en el ámbito interamericano. Y la proyección de esos avances se da fundamentalmente a través del análisis de un caso particular de seguridad social y pensiones en el sistema interamericano en el 2009. Digamos que ese es un primer hito que quiero reflexionar en estos momentos. Se trata del informe número 38 de 2009 sobre la reforma pensional en Perú. ¿Y allí qué había ocurrido? Hay un cambio a través de una reforma constitucional y legal en la manera como las presuntas víctimas de ese caso venían ejerciendo su derecho a la pensión de jubilación. Y entonces la Comisión Interamericana hace un encuadre del análisis de esta reforma pensional a la luz de este artículo 26 sobre el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Es el primer pronunciamiento que tiene el sistema interamericano en el sistema de peticiones sobre la llamada prohibición de regresividad. Y en esa ocasión, lo que es importante tener en cuenta es lo siguiente: la Comisión Interamericana hace un esfuerzo por tomarse en serio los retos de la equidad y de la estabilidad financiera de aquellos sistemas a través de los cuales se garantizan derechos sociales. Por eso la Comisión Interamericana consideró que en términos del derecho de propiedad, una reforma pensional que en esos momentos generaba una reducción a las pensiones más altas en el Perú, que tenían una asimetría excesivamente desproporcionada con las pensiones más bajas, tenía unas finalidades soportadas en reformas legales, unas finalidades legítimas ancladas en esta estabilidad financiera y en la eliminación de la inequidad, y las considero también proporcionales por el impacto que podían generar en el ahorro para el sistema financiero, porque no había tan clara la prueba en el litigio de ese caso sobre los porcentajes de reducción en los diversos grupos que se veían afectados. Aludió a la teoría del contenido esencial del derecho a la seguridad social y el derecho a la pensión, que aquí generó también un tema muy polémico, que generó incluso un voto disidente de uno de los comisionados, al aplicar esta teoría del contenido esencial, pero tomando jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre la privación absoluta de derechos pensionales en ciertos casos y entender que cierto tipo de reducciones podrían en algunos casos mantener de alguna medida un contenido esencial.
y un análisis global de la política pública. Pero el desafío más interesante que asume la Comisión Interamericana es definir un concepto desde el derecho internacional para darle vida a la Convención Americana, casi 40 años después de emitida, sobre lo que podría implicar la prohibición de regresividad. Y la entiende la Comisión Interamericana como un principio y no como una regla. ¿En qué forma? En el sentido de señalar que no todo tipo de regresión podría ser una violación de la Convención Americana, sino que el desafío para el sistema interamericano es analizar este tipo de reformas a través de las peticiones individuales, mirando la afectación individual que generaban estas reformas en relación con las implicaciones colectivas de las mismas. Este ejercicio en el derecho constitucional comparado tiene algunas particularidades, pero en el derecho internacional es bastante difícil, por teorías como aquellas asociadas al llamado margen de apreciación, según el cual desde el sistema internacional y el del sistema interamericano en particular, por ejemplo, la revisión global de cierto tipo de reformas a políticas en términos de impacto colectivo tendría algunas dificultades de ser canalizado o valorado a través de casos contenciosos individuales. Recordemos que los casos colectivos en el sistema interamericano en principio son de especial complejidad de encuadrar en el procedimiento interamericano. Y entonces la decisión final de la Comisión Interamericana fue considerar que no había una regresividad por esta finalidad de garantizar la viabilidad financiera del sistema pensional peruano, eliminar sus inequidades, establecer ciertos topes máximos a pensiones se consideraba una medida que en principio no podría considerarse totalmente irrazonable. La forma como afectaba a un número reducido de pensionistas para mejorar el ejercicio del derecho a la pensión en particular los pensionados más pobres, y la forma como el mismo sistema y la misma reforma estableció en el Tribunal Constitucional peruano y en otros espacios, revisar hasta qué punto criterios de sostenibilidad financiera podía tener impactos desproporcionados frente a grupos más vulnerables. Ese entonces fue un primer pronunciamiento del sistema interamericano para tratar de darle vida a esta norma del año 69, y 6 años después, en el año 2015, vuelve nuevamente un debate al sistema interamericano sobre justiciabilidad directa. A través de un caso contra Ecuador, en un caso individual, el caso González Yui contra Ecuador, por el impacto en el derecho a la salud y la vida y la integridad personal de una niña por una transfusión de sangre en la que es contagiada con VIH. En ese caso, nuevamente, después de, insisto, más de 40 años de existencia del artículo 26, 5 de 7 jueces de la Corte Interamericana hacen un pronunciamiento en relación con los alcances que podría tener ese artículo para una justiciabilidad directa. No se logra una mayoría para dar un avance en esta lógica, pero sí hay un análisis interesante o una situación relevante para el sistema interamericano, y es la forma como la Corte Interamericana entra en un diálogo con la evolución del derecho comparado en las Américas en relación con la protección judicial de los derechos sociales, y hasta qué punto eso podría dar un espacio para una interpretación evolutiva más amplia en esta materia. Esta discusión todavía permanece y por cuestiones de tiempo no la voy a referir tan a detalle, pero es uno de los grandes debates que está actualmente enfrentando la Corte Interamericana, hasta la posibilidad de dar o no dar ese paso hacia esa justiciabilidad directa a través del artículo 26, entendiéndolo como una cláusula que no solo se refiere a temas de progresividad en los derechos sociales, sino también a la obligación de respeto y garantía de componentes no asociados a la progresividad en cada uno de los derechos sociales. Ahora, la historia paralela en estas décadas ha sido una serie de avances del sistema interamericano en la justiciabilidad indirecta de los derechos sociales, particularmente en temáticas asociadas a pueblos indígenas y en casos individuales sobre protección del derecho a la salud o en algunos casos de derechos asociados a la seguridad social. Pero una segunda después de analizar estos debates de la justiciabilidad del artículo 26,
El segundo bloque de esta primera parte de mi presentación tiene relación con debates emergentes en el sistema interamericano sobre priorización en salud. De la misma manera que los debates de priorización en el derecho comparado ofrecen cierto nivel de complejidad, esa complejidad se acrecienta cuando la planteamos en el ámbito internacional. Nuevamente, si los jueces intervienen en algunos debates específicos de priorización, empiezan a surgir debates sobre legitimidad, manejo de experticia, discusión pública sobre qué tipo de prestaciones pueden ser incluidas o excluidas de ciertos tipos de planes básicos de salud. Y hay un caso interesante que uno podría no encuadrarlo como un caso clásico de derechos sociales, pero materialmente sí lo es. Es el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica sobre la prohibición de la fecundación in vitro en ese país. Por supuesto, era un caso muy anclado en temáticas de derechos sexuales y reproductivos, pero en términos de remedio judicial, de reparaciones, en ese país se había prohibido el acceso a la fecundación in vitro, era el único país en el mundo que hacía una prohibición legal en esa materia, por algunos debates sobre el alcance de la protección al embrión. Y la Corte Interamericana hace una interpretación a partir del derecho internacional y el derecho comparado para construir una interpretación autorizada sobre los alcances de la protección gradual e incremental de la vida prenatal. Pero lo interesante para los efectos de nuestro debate es que en las reparaciones la Corte Interamericana, un órgano internacional, hace una orden de priorización en salud al ámbito interno, ordenando que en el sistema público se incluya el acceso a la fecundación in vitro, en el sistema público de salud. ¿Pero por qué lo hace la Corte Interamericana? Porque el nexo de causalidad de este tipo de remedios con algunas de las víctimas era evidente. Víctimas que no tenían los recursos suficientes para el acceso a este tipo de tecnologías en salud por fuera del sistema público. Y por supuesto eso genera debates muy profundos sobre el alcance de este tipo de órdenes judiciales para desarrollar priorizaciones. Pero entonces la contracara de una orden de esta naturaleza, que obviamente la Corte Interamericana a través de algunos votos precisó que su desarrollo debería ser anclado en temas de progresividad y de discusión colectiva del avance progresivo que se podría tener en esta materia, generó una situación que nos evidencia también el estado actual de estos debates en términos de diseño institucional en el sistema interamericano. La Corte emite la orden de incluir esta prestación en salud. En primer lugar, el cauce natural para dar la discusión de esta priorización era el legislativo. Se intenta en el poder legislativo regulación en esta materia y diversos escenarios de bloqueo y de vetos dentro del legislativo impiden regulación para cumplir con la orden judicial internacional. Ante esa situación, el gobierno, el ejecutivo, emite un decreto tratando de permitir la regulación para el acceso a estas tecnologías en salud, tratando de establecer, separando escenarios, precisando los avances progresivos, precisando algunos grupos vulnerables que tendrían una serie de prelación en el avance en esta materia. Pero después esta decisión del Ejecutivo para tratar de cumplir la decisión internacional es declarada inconstitucional por la Sala Cuarta, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, por la violación de principios como el de reserva de ley. Entonces, ahí se genera una serie de bloqueos para la implementación de una decisión y ahí interviene la Corte Interamericana tratando de hacer un ajuste en la forma como viene desarrollando la supervisión de cumplimiento de sus decisiones. Y aquí, y con esto quiero cerrar el tema del ámbito internacional, la idea es que muchos de los debates de impacto y eficacia de las decisiones judiciales en temas asociados a derechos sociales dependen de los debates de monitoreo y supervisión de las sentencias que se emiten en estas materias. ¿Y qué pasó entonces en este caso del sistema interamericano? En el ámbito interamericano, la Corte Interamericana al comienzo no tenía un procedimiento para supervisión, luego pasó en un segundo momento a un procedimiento escrito, después lo transformó en un procedimiento basado en audiencias inicialmente privadas, pero que más recientemente han comenzado algunas audiencias públicas concretas. Luego crea una unidad especializada y específica en supervisión de cumplimiento
y en la última etapa ha venido desarrollando ya visitas in loco a ciertos países para efectuar tareas de reunión con los actores específicos para impulsar la implementación de decisiones interamericanas. Y esto es más o menos lo que pasa con este caso de la prohibición de la fecundación in vitro. Ante este tipo de bloqueos que iban surgiendo en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, las dificultades que tenía el Ejecutivo y los órganos de control que querían articularse con la intervención interamericana para impulsar la implementación de la decisión internacional, la Corte empieza a hacer una audiencia pública y una supervisión por vía escrita, respetando los debates democráticos propios en este caso de Costa Rica, estas tensiones entre la separación de poderes y la articulación entre los diversos poderes públicos, lograr una intervención internacional más legítima, respetuosa de esas dinámicas del derecho interno, pero que logre canalizar y desbloquear aquellas cosas que impiden que las decisiones y las órdenes internacionales tengan eficacia en su implementación. Entonces, como vemos, para cerrar esta parte internacional, hay unos debates específicos sobre la justiciabilidad directa, pero que se han ido sorteando históricamente por modelos de justiciabilidad indirecta y más recientemente el debate sobre cómo implementar las decisiones ha tenido un rol para fortalecer los procedimientos de implementación y generar mayor impacto y eficacia. Lo que voy a hacer a continuación con el análisis de derecho comparado es algo relativamente similar. Analizar hasta qué punto algunos de los debates de justiciabilidad empiezan a asociarse a una valoración de cuáles son esos efectos de las decisiones que se toman en derechos sociales y los retos que empieza a asumir la supervisión de estas sentencias. Ahora, para este análisis, esta segunda parte de mi presentación sobre los debates en el derecho comparado, el punto de partida es la diferenciación entre casos para tratar de analizar los temas de impacto y eficacia. Un tipo de análisis va a ser el asociado a los casos propiamente individuales, con efectos individuales usualmente directos. Ya ahorita me voy a referir mucho a esta tipología de la cual habló la profesora Diana Rodríguez el día de ayer. Pero para estos efectos iniciales, la separación entre tipos de casos es relevante. Los casos individuales nos van a generar unos debates de impacto y eficacia, mientras que casos individuales con efectos colectivos van a generarnos otro tipo de debates. Por ejemplo, los casos que a través de la concesión judicial de ciertas prestaciones y tratamientos implican materialmente ya cierto tipo de reformas específicas en una política pública, para pasar luego ya a casos colectivos específicos que pueden estar asociados, por ejemplo, a intereses difusos. Piensen ustedes casos judiciales como los que han tenido que tomar el Consejo de Estado o el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en temas como la contaminación del río Bogotá. Esos son ya casos específicos con intereses y derechos colectivos que van a tener un análisis de impacto y eficacia diferente a los casos propiamente individuales y muy diferente también a los casos, por ejemplo, de la Corte Constitucional Colombiana o de otras altas cortes sobre sentencias estructurales en derechos sociales, donde ya la intervención judicial se involucra con desafíos de regulación en algunas materias y necesidades de ajustes en políticas públicas. Y obviamente los efectos simbólicos y procedimentales en estas materias. Entonces aquí un escenario, por cuestiones de tiempo me voy a concentrar en los desafíos específicos de las sentencias estructurales, que son uno de los temas que han analizado en algunas publicaciones y que pues por eso se me hace la invitación a este espacio. Era un poco la reflexión con otros colegas tratando de mirar cómo van surgiendo algunas sentencias estructurales en el derecho comparado. Me voy a referir con más énfasis al caso colombiano, que es el más desarrollado, pero no sobra decir que en Argentina, en Costa Rica, incluso en El Salvador, como ya algunos elementos de la presentación del doctor Florentín Meléndez en diversos foros lo han sugerido, ya hay unas particularidades de la necesidad de intervención más global en el control judicial de políticas públicas por parte de algunas altas cortes. El caso de Riachuelo en Argentina o los casos en Costa Rica sobre la crisis más global sobre listas de espera o reformas carcelarias
etcétera, etcétera. Entonces, por cuestiones de tiempo no me refiero a eso y entro directamente a los desafíos de las sentencias estructurales. En primer lugar, superar el excesivo énfasis del litigio en las facetas individuales de los derechos sociales. Piense, por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, como muy bien lo ha denominado el profesor Everaldo Lamprea, la farmateucalización del derecho a la salud a partir del excesivo énfasis del litigio en los medicamentos de marca, por ejemplo. O otro tipo de excesiva judicialización concentrada en las facetas individuales. Entonces, estas sentencias buscan tratar de fortalecer, por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, un involucramiento más fuerte con los factores determinantes de la salud y el manejo o los debates más globales de salud pública, por el impacto más global que pueden tener estos fallos en estas materias. En segundo lugar, enfrentar los efectos inequitativos que podrían tener las protecciones judiciales caso a caso. Y, por regla general, intervenciones judiciales más proclives a impulsar cierto tipo de diálogos entre los actores involucrados en este tipo de dinámicas, tratando de superar aquellas intervenciones judiciales más ancladas en la definición más autoritativa por vía judicial de ciertos criterios que impactan en políticas públicas, es decir, es superar una visión más vertical de la intervención judicial para impulsar intervenciones más dialógicas y horizontales. Y allí es donde retomo este gran aporte que han hecho el profesor César Rodríguez y la profesora Diana Rodríguez sobre los efectos de las decisiones judiciales. Ya lo presentaba el día de ayer la profesora Diana Rodríguez. La distinción entre efectos instrumentales y efectos simbólicos en esta materia va a ser clave. En primer lugar, efectos instrumentales asociados a los cambios materiales en la conducta de individuos o grupos. Pensemos, por ejemplo, en efectos directos asociados, por ejemplo, a los cambios en el diseño de política pública, los cambios en los programas de atención ordenados en los fallos específicos, pero por ejemplo en el caso de derechos sociales, los problemas específicos de regulación que se van enfrentando a través de sentencias estructurales. Piensen nomás en algo que quizás ya en el panel se discuta con más detalle, el impacto de una sentencia como la T-760 en el flujo de recursos en salud, en la forma como se venían dando los recobros ante el FOSIGA. Ese tipo de impactos estructurales y de efectos instrumentales va a tener un rol entonces en el posicionamiento de altas cortes para fortalecer la regulación de los sistemas de salud. Pero también hay efectos indirectos, como la formación de coaliciones de activistas para incidir en temas asociados a estas sentencias. Piensen, por ejemplo, en las dinámicas de movilización social asociadas a la emisión de la Ley Estatutaria en Salud de 2013. La forma como hay un cambio en las estrategias de los actores para tratar de involucrarse con esta ley que en gran medida es una importante respuesta a lo planteado por la Corte Constitucional en esa sentencia T-760. La forma como a través también de estas sentencias estructurales se van empoderando diversos órganos de control, el tipo de acciones que empiezan a asumir algunas superintendencias, la Contraloría en algunos temas, etcétera, etcétera. Entonces, la intervención judicial empieza a ofrecer espacios que quizás en ocasiones los organismos de control no tenían con suficiencia para intervenir con más decisión en algunos problemas del sistema en el cual se ancla el respectivo derecho social, y temáticas ya más específicas, piensen también en el tema del control de precios de medicamentos, la forma como se había desbordado los precios de medicamentos en un país como Colombia en comparación con los medicamentos de otros países. Y por supuesto los efectos simbólicos más asociados a los cambios culturales e ideológicos en relación con estos temas. Yo creo que aquí uno podría explorando este tipo de efectos, lo que implica ya el entendimiento en los últimos años del derecho a la salud como derecho fundamental y el impacto que eso tiene en políticas públicas. Eso tiene un especial valor, esa construcción de narrativa desde el derecho internacional
y desde la forma como se había venido dando la discusión sobre los derechos sociales como derechos fundamentales en Colombia, empiezan a cambiar cierta forma como se venían dando los debates, por ejemplo, en un tema como el de priorización en salud. Y va a ser importante entonces analizar efectos que van teniendo estas sentencias que podríamos catalogar como efectos intermedios o impactos intermedios en instituciones y políticas públicas, en actores y relaciones de poder, en los discursos públicos, en las ideas y percepciones sobre las reformas en salud, pero el rol también de los impactos a largo plazo. La discusión global sobre la intervención judicial y los resultados en salud, los indicadores de resultado. Recuerden el gran valor que tiene uno de los pronunciamientos de supervisión de la Corte Constitucional en esta materia, cuando adopta una metodología basada en indicadores estructurales de proceso y de resultado para hacer control judicial de los avances y de los cumplimientos y la determinación de cumplimientos altos, medios y fuertes en esta materia. Entonces quiero cerrar en estos últimos 3 a 5 minutos señalando lo siguiente. Una de las tesis que he tratado de presentar tanto en el ámbito internacional como en el ámbito del derecho comparado es que la implementación y la supervisión de estas sentencias empieza a tener un rol crucial en las discusiones sobre eficacia e impacto. Y entonces aquí surgen preguntas nuevas que veíamos ya también en el análisis de cómo la Corte Interamericana cambia su modelo de supervisión en el tiempo. Y esto está muy mediado también por la pregunta que desde el ámbito judicial podría hacerse sobre qué corresponde hacer cuando los efectos de una determinada decisión judicial no son los deseados. Digamos, si el objetivo era, por ejemplo, de una sentencia estructural reducir el número, de la alta litigiosidad, el uso de la tutela como una válvula de escape en un determinado sistema de derecho social. Y no se logra eso, ¿qué tipo de ajustes podrían corresponder? Asimismo, ¿qué hacer frente a incumplimientos extremos, incumplimientos medios, incumplimientos menores? Y aquí entonces yo creo que la Corte Constitucional de Colombia le ha hecho una contribución importante a la discusión comparada, con la forma como ha ido creando salas de seguimiento para estas sentencias en el caso, por ejemplo, de desplazados o en el caso de salud, involucrando audiencias públicas para la discusión de temáticas específicas asociadas a estas órdenes estructurales y los autos particulares que se han ido emitiendo en esta materia. Ello ha ido entonces transformando el entendimiento del rol de la intervención judicial para el fortalecimiento de los sistemas asociados a estos derechos sociales, pero también introducen algunos debates de complejidad que se vienen dando tanto en el ámbito internacional como comparado. En primer lugar, en razón a la hipercomplejización de la intervención de los actores en este tipo de escenarios. Por ejemplo, cuando la sobrecarga de información de políticas públicas va llegando a los tribunales en una forma tan masiva. Piensen nomás en el tipo de documentación e informes técnicos en este tipo de áreas, o lo que algunos han catalogado como ciertas formas de bombardeos de información, cuando que en ocasiones puede estar asociado a cierta forma de distracción o de complejización, de hipercomplejización de la intervención judicial en esta materia. Segundo escenario de complejidad, los tiempos largos sin decisiones judiciales que puedan hacer feedback del tipo de informes que van presentando los actores en esta materia para determinar si hay cumplimientos o no los hay. Y este tema también tiene mucho que ver con la complejidad de la evaluación de los informes, en tanto evaluación de avances en política pública, pero en cuarto lugar también las asimetrías que pueden tener los actores que intervienen en estos procedimientos. Y aquí los estudios también nacionales como comparados en esta materia, han tratado de diferenciar lo que puede implicar las discusiones específicas en derecho a la vivienda, en derecho a la alimentación, en derecho a la salud o en seguridad social. Son diferentes actores los que están involucrándose en esas discusiones, pueden tener mayor capacidad de participar o de intervenir en forma más técnica, algunos actores más que otros,
y eso va generando también algún nivel de complejidad en la misma participación que se está exigiendo en el contexto de estas implementaciones de sentencias. Los problemas con las bases de datos, que empiezan a surgir tensiones entre instituciones que diseñan bases de datos de una manera, otras que las interpretan de otra forma, y las dificultades para llegar a acuerdos comunes en torno a cierto tipo de bases de datos que permitirían una intervención judicial más expedita en algunas de estas materias. Y piensen también en particular los debates específicos de los cierres, tanto de órdenes puntuales, órdenes estructurales puntuales, como de la implementación en general. Y aquí la comparación también interamericana y local es útil. La Corte Interamericana ha tenido también un debate específico en el marco de la supervisión de 10, 12, 15 años sobre sentencias que va emitiendo ese tribunal, incluso con unas complejidades que no tiene el ámbito local. El ámbito interamericano, el cambio de composiciones de la Corte es cada 3 años. Entonces son cambios de composición que van afectando algunos o van fortaleciendo, complejizando y complementando criterios sobre cómo se va entendiendo la supervisión. Pero el gran debate en ocasiones surge con los nexos de causalidad entre sentencias iniciales y los desafíos que van surgiendo en la implementación. Por ejemplo, si se está valorando 10 años después de implementada una sentencia, el link de los debates más actuales en esa materia con los debates iniciales que ameritaron el surgimiento del fallo judicial específico. Piensen, el tema análogo en el caso colombiano podría estar asociado a los debates que en ciertos momentos se han presentado sobre la supervisión de la interpretación y alcances de la ley estatutaria en salud como parte del cumplimiento o no de la sentencia T760 de 2008. Entonces esos debates están presentes en el derecho comparado, están presentes en el derecho internacional y por eso entonces, para cerrar, habría que decir lo siguiente: hay un balance que podemos hacer sobre estos desafíos que está generando el análisis de impacto y eficacia de derechos sociales en diversos ámbitos. Tanto a nivel internacional como a nivel nacional y comparado, están surgiendo desafíos que están mutando de los debates de justiciabilidad directa o no de los derechos sociales a los debates más anclados en la protección judicial óptima de estos derechos, de tal forma que los jueces puedan hacer una interpretación comprometida con los derechos, pero también comprometida con la democracia. Y en ese contexto, algo importante del desarrollo comparado y del desarrollo nacional ha sido fortalecer estas dinámicas de supervisión de cumplimiento con intervenciones menos verticales, pero que no por eso dejan de ser igualmente vigorosas, es decir, donde el impulso de las autoridades judiciales para pedir rendición de cuentas sobre el avance en políticas públicas de derechos sociales empieza a ser una importante contribución para la garantía de estos derechos y para el posicionamiento de estas altas cortes para el fortalecimiento de la participación ciudadana y la consolidación democrática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Parra. De inmediato vamos a pasar al interesante panel sobre sistema de salud, cuya introducción estará a cargo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas. El magistrado Reyes es abogado de la Universidad de Caldas, especialista en estudios penales de la misma institución. Durante su trayectoria laboral ha sido juez penal municipal de Manizales, de circuito en Anserma y Aguadas, procurador judicial y delegado, entre otros. Bienvenido, señor magistrado. Gracias. A todos y a todas, muy buenos días. Un cordial saludo a nuestro presidente, que está en su tierra y por lo tanto con su gente, a los compañeros de la Corte Constitucional, a
los señores jueces, magistrados de altas cortes, a los jueces de la justicia ordinaria de mi país, a los estudiantes, todos aquí convocados, a mis estudiantes de la Universidad de Caldas, a todos muy buenos días. Soy juez de la justicia constitucional hoy, pero por más de 20 años trabajé en la justicia ordinaria como juez municipal, como magistrado, como juez de circuito. Y puedo decir con total convicción que los males que ahora, las cosas que se ciernen sobre la justicia, las dudas sobre su transparencia, que tienen unas altas cotas, tendremos que remediarlas. Los desprestigios de la justicia en términos de porcentaje son superiores al 80% y eso entristece. Pero cuando a la gente común también se le pregunta sobre su confianza en la acción de tutela, los porcentajes son superiores al 90%. Eso quiere decir que la confianza en la justicia constitucional es distinta y que en todo caso esa percepción se debe en gran medida al trabajo de la Corte Constitucional. No me queda bien venir a hacer salamerías con la Corte Constitucional a la que ahora pertenezco, pero sí que puedo decir como ciudadano de este país que la vida de los derechos se ha hecho en gran medida real gracias al trabajo denodado de esa Corte, al trabajo diario y serio y concienzudo de esa Corte. Y un tema, yo creo que si alguno de ustedes, si uno preguntara, así como algún conferencista preguntaba ayer cuánto levantarían la mano para X pregunta, pues yo preguntaría lo mismo. ¿Cuántos de ustedes no han acudido a la acción de tutela en materia de salud alguna vez? Yo particularmente como 3. O sea que creo que todos tenemos algo que ver con esto y este derecho es particularmente protagonista de esto. Esto nos pone en otros temas que ya mi antecesora ha puesto en el escenario, el tema de la justiciabilidad de este derecho, el tema del activismo y los derechos sociales, el papel de la justicia ordinaria y de la justicia constitucional en la tutela. Como no se trata de dar opiniones muy puntuales, particulares sobre el asunto, sino que se ha pedido que hagamos un balance de esto, pues a eso me aplico. Lo primero que haré será presentar la forma en que los fallos en materia de salud han impactado la realidad social, el cómo ha llevado a profundas transformaciones institucionales y finalmente cómo han incidido en la realidad de las personas esas demandas del servicio de salud. Pretendemos entonces mostrar o hacer un diagnóstico de algunas de las principales fallas de ese sistema, mostrar los remedios judiciales y de alguna manera mirar el diseño de las políticas de salud y su impacto en general en las políticas públicas. Un diagnóstico sobre este sistema podría ser el siguiente. La Ley 100 del 93 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Como parte de este instituyó el subsistema de salud. No obstante, la implementación de este último, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte y los mismos estudios del Gobierno, también los órganos de control que colaboran con mucho en estos diagnósticos, ha contado con serias fallas de regulación, de supervisión, que impactan directamente en los derechos a la vida, a la salud, en general a la integridad de los colombianos. Una de las primeras cuestiones que no se hace esperar es el de las llamadas barreras de acceso al sistema. Se planteó un modelo que discriminaba el plan de beneficios entre el régimen contributivo y el subsidiado. El plan de beneficios creado por la ley y que conocimos como POS no era debidamente actualizado. Pretendía o presentaba mejor algunas zonas grises. La ley pretendía que las prestaciones estuvieran bien definidas, pero lo cierto era que la reglamentación era poco clara, ambigua, indeterminada, razón por la que no existía certeza sobre si ciertos medicamentos o tratamientos estaban o no estaban incluidos. A eso, a las barreras de acceso, hay que agregar los problemas de financiación. El sistema creado en la Ley 100 estableció que este funcionaría a partir de las primas del régimen contributivo, las cuales dependían de la capacidad de pago de las personas vinculadas laboralmente, quienes a su vez financiarían a las personas sin empleo que harían parte del régimen subsidiado. Sin embargo, y como es bien sabido, debido a la flexibilización laboral, el mercado de trabajo formal decayó
en la década de los 90, razón por la cual los aportes privados fueron insuficientes y el Estado debió entonces respaldar el sistema. A ese mal, a esos dos, digamos, primeros problemas, se suma uno que es endémico, el de la corrupción. Existieron profundos problemas muy serios, como la falta de infraestructura y capacidad institucional, a ese agregar, la corrupción que había llevado al desvío de grandes sumas de dinero, al clientelismo en la distribución de los beneficios del régimen subsidiado y los altos costos administrativos o de transacción derivados de los recobros que hacían engorroso y costoso todos los trámites en el sistema. Las diferentes fallas hicieron que el volumen de quejas creciera exponencialmente, sobrepasando la capacidad de respuesta y conllevando a frecuentes demandas por vía de acciones de tutela. Yo particularmente les puedo decir en mi experiencia judicial de 20 años que seguramente la justicia laboral, civil y penal funcionaría muchísimo mejor si los jueces se dedicaran a sacar sentencias civiles, penales y laborales. Pero en porcentajes que pueden oscilar entre el 30 y el 50% del tiempo de un juez se van resolviendo tutelas. Es decir, este es un mal que es muy evidente. Uno de los ejemplos más claros del funcionamiento deficiente del sistema fue la creación de los llamados comités técnicos científicos, organismos creados para solucionar los conflictos, para que los ciudadanos les fueran autorizados ciertos tratamientos, medicamentos, diagnósticos. Pero ustedes sabían que la falta de independencia de estos comités terminó por desaparecerlos prontamente. Por otra parte, el sistema de salud colombiano fue seriamente cuestionado debido a que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos no regulaba la mayoría de los medicamentos y sus precios, lo que ligado a la baja capacidad de pago de la mayoría de los afiliados generó el aumento desproporcionado de las demandas por vía de acción de tutela. Estudios en la materia señalan que el promedio anual en reembolsos del FOSIGA por medicamentos creció en el periodo 1997 a 2000 de 1.000 millones de pesos a 1 billón y en el año 2009 el costo de reembolsos ya superaba los 1.5 billones de pesos. Para el 2015 se estimó que las solicitudes de reembolso ascendieron a un monto de 3.37 billones de pesos. La falta de regulación generó que los precios de los medicamentos de marca se elevaran desproporcionadamente debido a los costos de intermediación, llegando a que en algunos casos se multiplicaran hasta 200 veces más que en otros países. Todo esto está documentado. Finalmente, es necesario recordar que, por ejemplo, en el año 2008, el 54% de las acciones de tutela que se presentaban en el país estaban relacionadas con litigios en materia de salud, especialmente referidos a medicamentos y servicios. Entonces van ustedes observando que el incremento anual de las acciones de tutela en materia de salud ha crecido exponencialmente. La alarmante situación del sistema llevó a que la Corte se debiera pronunciar por medio de una sentencia estructural que ustedes conocen bien y que quien me antecedió en el uso de la palabra refirió bastante, la sentencia T760 del 2008 que pretendió ser un remedio integral a este problema. Debido al diagnóstico ya formulado, la jurisprudencia constitucional empezó no solamente a detectar y a diagnosticar los problemas, sino también a plantear algunos remedios que permitieron hacer del diseño institucional de la Ley 100 una estructura conforme a la Constitución del 91 y a los estándares internacionales en materia de derecho a la salud. Con base en instrumentos internacionales se ha insistido en que los derechos sociales, como el derecho a la salud, generan 3 dimensiones de obligaciones del Estado. Primero, respetar o abstenerse de interferir el goce del derecho. Segundo, proteger, es decir, salvaguardar el goce del derecho frente a la interferencia de terceros. Y finalmente, cumplir con las medidas adoptadas para proveer las condiciones necesarias para el goce del derecho. Los primeros pronunciamientos de la Corte, porque estamos haciendo un balance, significaron ajustes menores que simplemente mostraban algunos síntomas de un problema mayor. Por ejemplo, la sentencia T799 del 95, en ese la Corte hizo algunas consideraciones sobre el POS y los déficits que en ese listado existían. La sentencia SU 819 del 99, la Corte aclaró que el derecho a la salud era justiciable de manera inmediata debido a que implicaba el desarrollo de un derecho subjetivo. La Corte de esa manera determinó
entonces que era legítimo exigir al Estado la obligación de ejecutar una prestación determinada, consolidándose el deber de asistencia en una realidad concreta en favor de un sujeto o de un grupo de personas. La sentencia T960 del 2001, la T500 del 2007, en las que la Corte empezó a delinear los ajustes que requería el POS debido a lo que antes llamábamos zonas grises que no permitían identificar claramente los servicios que correspondían a cada uno de esos grupos de afiliados. En la primera Corte se pronunció sobre los procedimientos usados para determinar los beneficios derivados del POS, señalando que los contenidos de este no son una facultad arbitraria, sino reglada y controlable. En la segunda se ordenó que las pruebas de carga viral fueran incluidas dentro del POS, poco parecido a lo que nos refería el doctor Parra Vera hace un poco en materia de fertilización in vitro. De la misma manera, en relación con la problemática de acceso a los planes de beneficios, desde la sentencia T859 de 2003, la Corte cuestionó la existencia de las denominadas zonas grises al determinar que los materiales necesarios para llevar a cabo un procedimiento incluido en el POS o proporcionar cuidados integrales al paciente deberían considerarse incluidos en el POS, salvo que se excluyeran de manera expresa. Este punto es importante si se tienen en cuenta que ahora contamos con una ley estatutaria que es más precisa en relación con las exclusiones del sistema y que las ha puesto taxativamente. Sobre el tema de la unificación del plan de beneficios, la sentencia C1032 del 2006, la Corte sostuvo que la diferenciación de los planes de beneficios entre subsidiado y contributivo, basada en la capacidad de pago, era en principio admisible constitucionalmente, pero sin embargo estableció que el gobierno debía cumplir con el objetivo de unificar los planes como lo había dispuesto en la Ley 100. En cuanto al flujo de recursos en el sistema, en la sentencia C463 de 2008, la Corte se pronunció sobre la sanción preventiva en la Ley 1122, según la cual si a consecuencia de una tutela la EPS se veía obligada a prestar los servicios de salud exigidos por estas situaciones, tales costos se dividirían por mitades entre la aseguradora y el POSIGA y que no quedarían como regla general a cargo de este último. El tribunal señaló que la sanción se extendía a todos los medicamentos, tratamientos que la jurisprudencia previa hubiera establecido de manera inequívoca como que estaban cubiertos. Sin embargo, la crisis generalizada del sistema vinculada a fallas de regulación y supervisión llevaron a que la Corte emitiera, digamos, ese fallo que es un fallo clave, el fallo T760 del 2008. En cuanto primero a la unificación de subreglas, se puede resaltar que aquellas referidas a los servicios no POS, según las cuales los ciudadanos podían exigir los medicamentos no incluidos en el plan de beneficios a través de acciones de tutela, se podía exigir a través de acciones de tutela en cuanto cumplieran con estos requisitos: que la falta del medicamento o servicio afectara al mínimo vital, que el medicamento o servicio no pudiera ser sustituido por alguno incluido en el POS. Tercero, que el paciente no pudiera pagar el precio del tratamiento o medicamento mediante otro régimen, por ejemplo, una medicina prepagada. Y finalmente, que el servicio hubiese sido ordenado por el médico tratante. Como se indicó entonces, la Corte resolvió ordenar una cirugía profunda, y nunca mejor dicho el término, al sistema de salud, debido a que encontró problemas estructurales que debían ser solucionados por los órganos rectores del sector. En particular, se identificaron 4 fallas generales de regulación que atendían primero a la precisión, actualización, unificación y acceso a los planes de beneficios, contributivo y subsidiado, la sostenibilidad financiera y el flujo adecuado de los recursos del sistema, la determinación de los derechos, deberes de los pacientes, el desempeño de las EPS y finalmente la cobertura universal del sistema. Con base en las falencias que hemos anotado, se emitieron 16 órdenes generales que llevaron al desarrollo de un proceso de seguimiento que la Corte ya había adelantado previamente. En otro caso estructural, hablamos de la sentencia de desplazamiento forzado T025 de 2004. Con base en este proceso, la Corte ha emitido diferentes autos que no voy a detallar porque yo veo que ya el tiempo apremia: el auto 246 sobre el agravamiento de condiciones de operación por problemas de liquidez, el auto 078 de 2012, el auto 263 de 2012, que tiene que ver con temas de pagos al POSIGA,
los puntos neurálgicos de discusión y el papel que debe jugar la justicia constitucional frente al sistema de salud. Pasados 25 años de esfuerzos jurisprudenciales por hacer que la prestación del servicio de salud sea conforme con el modelo de Estado social de derecho y con el derecho fundamental a la salud, ahora sí, surgen nuevos retos. La pregunta que nos reúne es ¿qué rumbos debe tomar la justicia constitucional y en especial la Cuarta Corte Constitucional en particular para profundizar, desarrollar, si es del caso corregir el aumento que ha tomado en la garantía y protección del derecho a la salud en Colombia? Esta pregunta debe ser respondida teniendo en cuenta que todo sistema público de salud busca garantizar la prestación del servicio, racionalizando los recursos, buscando la calidad y apoyándose en alternativas provenientes del sector privado. En este sentido, aspectos como la adecuada y equitativa regulación de los precios de los servicios, la contribución obligatoria por parte de todas las personas económicamente activas, el respeto por la libertad de elección de los usuarios, son indispensables para lograr salidas óptimas a las barreras del sistema. Básicamente, puede decirse que existen 3 puntos importantes por discutir. El primero radica en que los lineamientos jurisprudenciales y estatutarios del derecho a la salud se materialicen en un estándar mínimo, no en el máximo, en la prestación y acceso del servicio de salud en Colombia. El segundo, en entender que la sostenibilidad financiera del sistema debe ser entendida como un medio para alcanzar progresivamente la realización del derecho a la salud y no una barrera para su goce efectivo. Y tercero, esclarecer cuál debe ser el papel del juez constitucional en relación con la justiciabilidad del derecho a la salud. Aquí hay un punto que es importante también de destacar y es cuál es el papel de la Superintendencia Nacional de Salud. Si se tiene claro que el papel de los jueces en la participación, en el diseño y formulación de políticas públicas debe ser residual, accesorio, en la medida en que se superen las fallas estructurales del sistema, el papel preponderante ha de ser de las autoridades administrativas y de control, en tanto brillen por su eficacia en la protección del derecho fundamental a la salud. Las discusiones constitucionales de profesores extranjeros cuando vienen a Colombia, cuando ven tantos esfuerzos activistas de los jueces, cuando inclusive ven las llamadas sentencias de seguimiento, las salas de seguimiento a ciertas sentencias, y el papel o mejor, el equilibrio de los poderes y la tridivisión del poder mejor, se les hace difícil entender que los jueces participen tan definitivamente en el diseño de políticas públicas e inclusive algo les preocupan las llamadas salas de seguimiento porque se convierten casi en una coadministración. Con toda seguridad que habrá que ir un poco más profundo y demostrarles y mostrarles cómo el papel, por ejemplo, de la Superintendencia Nacional de Salud no siempre ha sido el mejor en estas temáticas y por eso, repito, en una democracia el acceso a la salud no tendría que depender tanto de los jueces como sí de la administración pública, pero aquí tenemos todo lo contrario. Ciertamente los litigios no pueden ser el vehículo para promocionar el derecho a la salud en una sociedad democrática. En lo que atañe a nosotros puede decirse que debe llegar el momento en que el juez constitucional debe retirarse tranquilamente, pueda retirarse tranquilamente de su papel como garante de la protección de los derechos fundamentales derivados del tema de la salud. Para ello, deberá pasar todavía un tiempo que esperamos no sea muy largo. Una de las principales críticas, por ejemplo, que se han formulado al sistema de la salud tiene que ver con la posibilidad de la universalización, la unificación del plan de beneficios y el logro de acceso efectivo al servicio y el logro del acceso efectivo al servicio. La Ley 100 del 93 partió de la base de que los afiliados del régimen contributivo eran mayoría y que de esta manera ayudarían al Estado a financiar el régimen subsidiado. Sin embargo, contrario a todo esto, el sistema ha padecido una fuerte crisis financiera debido al constante recorte del empleo formal, como decíamos antes. Así, por ejemplo, en el año 93, los afiliados al régimen subsidiado correspondían al 15.7% del total, pero para el año 2009 ya eran el 52.5%. Actualmente, según el propio Ministerio de Salud y Protección Social, el porcentaje de afiliados al régimen subsidiado oscila alrededor del 48%, el régimen contributivo se acerca apenas al 44%.
Además de la cobertura, como ya se ha diagnosticado, ha existido una constante preocupación por superar problemas como el establecimiento claro de los criterios para la actualización periódica del llamado plan de beneficios y así evitar las llamadas zonas grises. En los años 2011 y 2012, a través de los acuerdos 029 y 032, respectivamente, se iniciaron los procesos de actualización y unificación de contenidos del POS, metas que fueron trazadas a partir de la sentencia, ya dijimos, T760. Además, la Corte en el auto 26 de 2012, de su sala especial de seguimiento en salud, señaló que se debían adoptar ciertos criterios correctivos, como la equiparación de la UPC del régimen subsidiado con el del contributivo. En estos términos, uno podría decir que la jurisprudencia ha tenido un efecto directo sobre el sistema debido a que producto de la intervención de la Corte, actualmente contamos con un plan de beneficios unificado y actualizado. Adicionalmente, ha tenido como efecto indirecto el desbloqueo y la activación de los órganos de control para adelantar investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales, penales, etcétera. Yo creo que me he tomado más tiempo del que me han concedido, voy a ir dejando ahí. En todo caso, sí quisiera dejar claro que el papel de la Corte, como en quizá todas las materias, pero en esta sí que más, el papel de la Corte Constitucional en la defensa del derecho a la salud de los colombianos ha sido sin duda protagónica. Quedan muchísimas tareas. La Corte quisiera quizá dedicarse a otras temáticas y a otros problemas en el futuro que pues también son de su incumbencia diaria, y quisiera también que el trabajo, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, en general de los organismos de control, al que también tendrá que plegarse de una manera contundente la Superintendencia Nacional de Salud, por ejemplo, la lucha contra la corrupción en estas materias, ese papel definitivo que, digamos, cumple la justicia sancionatoria, en general el jus puniendi del Estado, tendrá que, de alguna manera, cumplir con sus mensajes de prevención y hacer que la Corte se retire, digámoslo, no totalmente, pero que en todo caso pueda dedicarse a menesteres distintos a atender los temas de salud. Y quizá no tanto la Corte, también los jueces de la justicia ordinaria, que repito, ocupan más del 30, 40, 50% de su tiempo. Mientras tanto, hay muchas personas privadas de la libertad esperando sentencias de segunda instancia, de primera instancia, muchas personas esperando que los jueces de penas hagan los conteos para saber si tienen derecho a una liberación provisional, condicional, etcétera. Los jueces tienen que dedicarse a eso, a resolver los pleitos civiles, los pleitos laborales, los pleitos penales, no a estar dando palmadas en la espalda al sistema de salud a ver si le cumple con el derecho a los colombianos. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al magistrado Reyes, y a continuación el debate sobre el sistema de salud, y presentamos a nuestros panelistas el día de hoy. El doctor Jaime Eduardo Cardona Rivadeneira es ingeniero industrial con especialización en negocios y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes y magíster en administración pública de The Maxwell School, Syracuse University. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como asesor y consultor del Ministerio de Salud y Protección Social, director académico de la Escuela de Gobierno en la Universidad de los Andes y director del Programa de Universalización de la Educación en el Ministerio de Educación del Ecuador. El doctor Juan Carlos Giraldo Valencia es médico de la Universidad de Caldas, con especialización en alta dirección del Estado de la Escuela Superior de Administración Pública, magíster en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana y en Gestión de Centros y Servicios de la Salud de la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como asesor de la División de Salud de la Unidad de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación, viceministro de Salud, defensor delegado para la salud en la Defensoría del Pueblo, y actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. La doctora Ana Cecilia Santos es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en criminología del Programa Especial de la Universidad Católica de Lovaina, La Nueva. Actualmente es vicepresidente jurídica de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI.
Asimismo, se ha desempeñado como miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y asesora del Ministerio de Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo para República Dominicana y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y la doctora Tatiana Samay Andia Rey, quien oficiará como moderadora del panel, es economista e historiadora de la Universidad de los Andes, magíster en Desarrollo de London School of Economics and Political Science y PhD en Sociología de la Universidad de Brown. Es investigadora principal del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Fue editora de la revista Studies in Comparative International Development y ha adelantado proyectos de consultoría para el Banco Mundial sobre litigio en salud y para la Organización Panamericana de la Salud sobre estándares de propiedad intelectual y salud pública en la región andina. Le damos un fuerte aplauso a todos los invitados y adelante con el panel. Gracias. Bueno, buenos días. Primero que todo quisiera agradecer a los honorables magistrados y especialmente al magistrado Guerrero por la invitación a ser moderadora de este panel. Sí, aquí la estatura. Yo creo que no hay forma de hablar del derecho a la salud sin hablar de los volúmenes. Y no sé si ahí hay una gráfica o estoy yo. Salgo yo. Bueno, entonces si salgo yo les leo lo que les iba a mostrar en una gráfica que había pedido que de pronto nos pudieran proyectar. Y es que el litigio de la salud tuvo un, digamos, crecimiento exponencial que alcanzó un pico en el 2008, que es el momento en el cual todos conocemos se emitió la sentencia estructural T760 del 2008. Y ese pico, pensamos, era el pico, ¿cierto? Y lo que vimos después de eso fue en realidad una caída sustantiva en la cantidad de tutelas presentadas en materia de salud. Esa caída, yo creo que durante mucho tiempo creímos que fue el resultado de las medidas, muchas de ellas ordenadas por la sentencia estructural T760. Pero lo que hemos visto en los últimos años es un incremento de nuevo exponencial a partir del 2010 de la cantidad de tutelas presentadas en salud. Entonces lo que vemos es que, digamos, alcanzamos un pico de 143.000 tutelas en el 2008 y eso era una tasa por afiliado al sistema de salud de más o menos tasa por 1.000 afiliados de 3.6 y hoy en día en el 2016 teníamos de nuevo 164.000 tutelas, incluso más de las que tuvimos alguna vez en el 2008 y la tasa por afiliado es de nuevo de 3.4 por 1.000 afiliados. Entonces, lo que quiero plantearles con eso es que hay algo que nos tenemos que preguntar sobre el litigio en salud, ¿no? Entonces, creo que tenemos dos eras del litigio en salud y hemos estudiado mucho la primera era del litigio en salud, hemos estudiado mucho recientemente también los impactos de la sentencia T760, lo que hemos estudiado menos es esta nueva era del litigio en salud, en qué consiste, cuáles son las características de las tutelas que estamos viendo en esta nueva era, porque no son las mismas de la primera era, y qué podemos hacer estructuralmente, como en esa oportunidad en el 2008 lo pensamos, para tratar de reducir el litigio en salud en este momento, ¿no? O por lo menos atacar los determinantes de ese litigio. Entonces, para, digamos, plantear ese tema y también introducir el panel de discusión muy fascinante que seguro vamos a tener con los invitados, quisiera hacer dos cosas. Por un lado, decirles lo que, en mi opinión, son los principales efectos de la primera era del litigio y la sentencia T760 y luego decirles cuáles creo que son algunas de las posibles avenidas al futuro que además orientaron muchas de las preguntas que les hice al panel de una forma que ellos consideraron corchadora. Entonces, sobre los efectos de la primera era de litigio me gustaría, hay muchos efectos de esa primera era de litigio y de la sentencia T760 y han estado, digamos, profundamente analizados en la literatura. A mí me gustaría enfatizar en dos, con una interpretación un poco libre de las categorías que ya han desarrollado y he citado varias veces de Diana Rodríguez y de César Rodríguez. Yo diría que hay dos tipos grandes, unos simbólicos y unos materiales.
En los simbólicos me gustaría hacer énfasis en dos en particular. Uno es la realidad que estamos viviendo hoy en día en Colombia, que no hay nadie en el país, ningún ciudadano colombiano que no hable del derecho fundamental a la salud. O sea, la salud dejó de ser un servicio público, dejó de ser un favor, es un derecho y esa es la forma en la que los colombianos lo entendemos y lo representamos. Creo que es el efecto simbólico más importante de todo el litigio en materia de derecho a la salud, ¿no? Y es irreversible. El otro efecto simbólico importante es la forma en la que el derecho a la salud se ha vuelto el marco en el cual se gestiona y se piensa en política pública. No hay forma en la que hoy en día cualquier política pública no esté, digamos, enmarcada en el derecho a la salud como el principal referente, pero también no puede ser una política pública que sea, digamos, de carácter únicamente tecnocrático. El derecho a la salud y el precedente de la Corte Constitucional en materia de derecho a la salud ha hecho de la política pública en materia de salud un proceso participativo con altísimo control social y, digamos, un referente siempre presente de lo que va a, digamos, a implicar en materia de derecho a la salud. Luego, sobre los efectos materiales, quisiera hacer énfasis en dos. Uno muy trabajado y otro que creo que no es tan trabajado y que quisiera plantear como un problema de ese primer litigio. Entonces, el efecto material más visible es básicamente todas las reformas a la política pública en salud. Entonces, en efecto, hemos introducido muchas nuevas políticas públicas que han tratado de abordar los determinantes de esa primera era de litigio. Unificamos los planes de beneficios entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Igualamos difícilmente, pero ahí vamos igualando las UPCs de ambos regímenes. Hemos actualizado el plan de beneficios con cargo a la OPC, incluyendo muchas nuevas tecnologías. Todas, y bueno, y la ley estatutaria es uno de los grandes, digamos, resultados de transformación de política pública y legislación en materia de derecho a la salud. El que es menos mencionado, y me gustaría hacer mucho énfasis en ese, es el efecto probablemente indeseable, incalculado del derecho a la salud en materia de igualdad o de desigualdad en este caso, ¿no? Y es que con un presupuesto en salud y entendiendo que la sostenibilidad del sistema de salud no puede ser una barrera, tiene que ser un medio, como ya lo bien dijo el magistrado Reyes, el presupuesto en salud no puede crecer indefinidamente. Entonces, ante un presupuesto que es finito, ¿no? Y que es inflexible, cuando hacemos, digamos, órdenes y decidimos digamos, asignar recursos a unas prestaciones en salud, necesariamente estamos desplazando otras. Entonces, para ponerles un ejemplo, todos sabemos que el litigio en salud está concentrado especialmente en la población del régimen contributivo y tiene un énfasis particular en las prestaciones no incluidas en el plan de beneficios con cargo, la UPC, como se llama ahora el POS. Además de eso, quisiera mostrarles las cifras que mejor conozco, pero además las con las que tenemos mejores datos, que son las cifras del gasto público en medicamentos. El gasto público en medicamentos, antes del 2008, solía tener una distribución más o menos en la que el 20% del gasto público en medicamentos se usaba para medicamentos no POS y el 80% para medicamentos POS. A raíz de no solo el litigio en salud, sino en general la presión tecnológica para cubrir nuevas tecnologías en salud, esta proporción cambió radicalmente. Y hoy en día estamos alrededor del 40% del gasto público en salud, en medicamentos, asignado a estas terapias no POS. Digamos, el impacto que esto tiene es que el POS es lo que nos cubre a la mayor parte de la población. El no POS cubre a una proporción mucho más pequeña de la población que sufre de algunas enfermedades que requieren terapias que no están incluidas en el plan de beneficios. Entonces, lo que estamos incluyendo es una desigualdad, digamos, intrínseca en la forma en la que estamos asignando los recursos del sistema de salud, y yo creo que es una reflexión que vale la pena hacer cuando pensamos en el futuro del litigio en salud. Entonces, hacia el futuro, y con esto quiero terminar para poderle dar la palabra a los panelistas, yo creo que tal vez la avenida que he visto que ha estado un poco ya incluso inserta en las sentencias más recientes de la Corte Constitucional es la avenida de las interacciones o, digamos, traslapes entre las diferentes áreas de litigio en salud.
Y hay una, digamos, una que me gustaría en la que me gustaría hacer particular énfasis, y es la interacción entre la jurisprudencia y las decisiones de la Corte en materia de derecho ambiental o derecho al medio ambiente y las sentencias sobre derecho a la salud. Y ahí hay dos cosas que han pasado. Una es que hay un énfasis cada vez mayor en las sentencias sobre medio ambiente, en los efectos que los determinantes ambientales tienen sobre la salud pública, y la otra es que hay unos primeros esbozos que invito a que pensemos más cómo se podrían profundizar de la traducción o el traspaso o la adaptación del principio de precaución que se usa en materia de medio ambiente al derecho a la salud, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es la reciente sentencia del BPH, en la que la Corte, basada en el principio de precaución, ordenó realmente que se tenga que hacer, digamos, pedir consentimiento informado a las familias de las niñas que van a ser vacunadas, porque no se conocen del todo los riesgos de la vacuna. Más allá de la opinión particular que uno pueda tener sobre la sentencia del BPH, es un primer intento por traspasar un principio, el principio de precaución, que normalmente es usado para el medio ambiente, al área de la salud pública. En algo un poco menos controversial, que como son las aspersiones al glifosato, la Corte Constitucional ya ha usado el principio de precaución para sugerir que las aspersiones del glifosato deberían ser, digamos, por lo menos sujeto de también consentimiento o consulta previa, teniendo en cuenta que sus impactos son aún inciertos. Entonces, creo que al menos deberíamos poder comenzar a dar la reflexión sobre interacciones entre estos dos derechos, ¿no? El derecho al medio ambiente y el derecho a la salud, como una de las avenidas para pensar en el derecho a la salud, no solo de forma individual, sino también con, digamos, aspiraciones o contextos más colectivos. Con eso le doy la palabra a Jaime. ¿Sí? ¿Quieres ser el primero? Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias a los expositores y también un agradecimiento muy especial a la Corte Constitucional por la invitación a participar en este importante panel. Yo quisiera, en ánimos como de concentrar en los temas que conozco más, referirme a un punto muy particular, y es la relación que tiene, digamos, el esquema de pagos del no-POS, que es esa protección individual a la que nos hemos referido tanto en este panel, sobre prestaciones que no están incluidas en el plan de beneficios, y la relación que tiene eso con la crisis financiera del sistema. No sin antes, digamos, que reconocer enfáticamente las ganancias que ha tenido el sistema de salud a causa, digamos, de la presencia muy oportuna de la Corte Constitucional en muchos temas que realmente han cambiado la forma del sistema de salud. En particular me refiero a la unificación de planes de beneficios, por ejemplo, entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. También me refiero a la importancia de la sentencia T760 como una precursora de la ley estatutaria de salud. Pero también estas mismas sentencias y toda esta carrera jurisprudencial, digamos que ha generado unos derechos en materia de las prestaciones que no están incluidas en los planes de beneficios, que también ha sido génesis de esta problemática financiera en la cual se encuentra el sistema. Y para poder explicar claramente y muy concretamente esto, pues me tengo que referir un poco a cómo funciona el financiamiento del sistema. Resulta que para poder financiar el plan de beneficios se hace un cálculo de una prima que se llama la unidad de pago per cápita. Esa unidad de pago per cápita es financiada a través de las contribuciones que hacemos las personas en el régimen contributivo fundamentalmente. Me voy a referir mucho más al régimen contributivo. Esa unidad de pago per cápita es un cálculo actuarial que tiene como base la lista de prestaciones realizadas en años anteriores circunscrita al plan de beneficios, es decir, la UPC no contempla el pago de prestaciones que están por fuera del plan de beneficios. Esa es una premisa fundamental que hay que entender para ver cómo es esta relación con la crisis financiera. ¿Cómo se financia entonces el no-POS, las prestaciones no incluidas en el plan de beneficios? Pues se financian con los excedentes que resultan
de las contribuciones que hacemos al sistema de salud y lo que queda después del cálculo total de la UPC que se traslada a las EPS. Y eso genera unos excedentes año tras año que maneja antes el FOSIGA, hoy en día la entidad que se llama ADRES, que reemplaza al FOSIGA. Esos excedentes no son administrados, digamos, directamente, los pagos no son administrados directamente por el FOSIGA o por la ADRES, sino que son de alguna manera administrados y gestionados por las mismas EPS. Las sentencias de la Corte en sus inicios empezaron a decir, ya que hay unos excedentes ahí, pues entonces ordénese que los recursos que se pagan en el no-POS se hagan a través del FOSIGA, pero que se gestionen y se garanticen desde la EPS. Es decir, la EPS primero tiene que gestionarlos, pagarlos a los prestadores y luego hacer un procedimiento que es el recobro ante el FOSIGA. Como hay dos bolsas, entonces hasta ahora todo estaría bien, ¿sí? La EPS tiene unos recursos que son para pagar el POS, pero mientras tanto paga con esos recursos las prestaciones no POS, luego va y le recobra y recupera esos recursos, entonces tendría los recursos suficientes para financiar el POS. Resulta que esa cadena, ese proceso, no es así como lo pinto, no es completo. Hay un hueco en la mitad. Y ese hueco es que cuando va a la EPS a hacer el recobro de los recursos no POS al FOSIGA, el FOSIGA pues obviamente tiene que tener unas auditorías para garantizar la transparencia y empieza a hacer una relación de pagos versus el sistema de información, versus bases de datos, versus facturas, versus firmas de los CTCs, hoy ya no es CTCs, pero hay una serie de revisiones administrativas. Y todas esas revisiones administrativas generan unas glosas. Y ahí es donde se complica esta historia. Anualmente el promedio de glosas supera el 30% de los recobros que se hacen al FOSIGA. Entonces, si calculamos en promedio, que son alrededor de 3.5 billones de pesos en recobros, la glosa está representando un promedio de 1 billón de pesos anuales. Ese billón de pesos anuales, en su gran mayoría, fueron recursos que la EPS ya pagó a la red de prestadores de servicios, en servicios no POS, desplazando servicios POS. Pero la EPS no recupera ese 30% porque fue glosado. Para la EPS es una cuenta por cobrar al FOSIGA, para FOSIGA es una glosa. Por lo tanto, la contabilidad deja de coincidir, ¿sí? Y la EPS empieza y tiene que castigar, no puede reconocer eso como una cuenta por cobrar porque por el otro lado no es una cuenta por pagar. Ese hueco de 1 billón de pesos anuales, ¿a dónde se traslada? Pues se traslada al final del año o durante el año a que no alcanza a pagar todos los servicios POS con los recursos que tiene la UPC. Y cada año le deja una deuda muy grande a los prestadores de servicios, la famosa cartera. Si uno mira y compara, digamos, esta glosa no POS versus la cartera de los hospitales, en el agregado son, digamos que montos muy similares, porque el origen del problema está ahí. Entonces, volviendo a los temas de la jurisprudencia y de las sentencias, pues tenemos un caso en donde hay una protección de derechos individuales. Obviamente se dio por lo que comentaba el magistrado, porque no se actualizaban los planes de beneficio con la suficiente celeridad y porque habían casos que necesariamente se requerían algunos beneficios que no estaban en el plan de beneficios. Pero el acumulado de esos agregados y la forma que se estableció para pagar esos recursos del no POS ha generado un problema estructural financiero en el sistema. Entonces la pregunta, ¿cómo hacemos para pasar de un análisis individual en la jurisprudencia, que es garantista, a mirar el sistema como un todo y ver cómo ese sistema garantista ha generado un problema estructural que a su vez está generando problemas en la prestación del servicio? Porque los hospitales que tienen esas cuentas por cobrar tan altas, las EPS que tienen esas cuentas por pagar tan altas, empiezan a
contener servicios y empiezan a contener la prestación, a romper los contratos entre unos y otros y generan problemas en la prestación del servicio. Entonces, ese es un problema fundamental que no se ha resuelto en el sistema. La Ley Estatutaria de Salud buscó en parte, yo hice parte del grupo que redactó la Ley Estatutaria en el Ministerio de Salud, buscó en parte corregir ese problema estableciendo un plan de beneficios que era de otra naturaleza. No eran prestaciones, una lista de prestaciones en el POS, sino que era ahora una lista de exclusiones, lo que no podía estar, y todo lo demás debería incluirse de una manera integral bajo una serie de reglas, obviamente de racionalización de los servicios. Pero en la práctica tampoco se dio así. La administración o ya la implementación de la ley estatutaria para el Ministerio de Salud es mantener el esquema de POS no POS, pero con un nombre distinto. Ahora se llama plan de beneficios y lo que está excluido del plan de beneficios. Y ya no hay un sistema de comités técnicos científicos que fue sustituido por un sistema de prescripción en línea. Pero la raíz del problema, que es el sistema de recobros y sus glosas, sigue intacta. Y hasta que no resolvamos eso, vamos a tener un problema estructural en el sistema al que le tenemos que, como ciudadanos, como Corte Constitucional, tenemos que poner un foco ahí para poder coadyuvar en la resolución de esta problemática del sistema. Perfecto, qué juicioso con el tiempo. Ana Cecilia. Bueno, si quieres, yo. ¿Te paras? Perfecto. Esto es lo que se llama tener buenos compañeros. Muy buenos días a todos. Agradezco a mi compañero de panel la ayuda para levantarme. Quiero, antes de comenzar, agradecer a la Corte Constitucional, en cabeza del doctor Luis Guillermo Guerrero, la invitación a participar en este panel. Creemos que es un espacio muy importante para plantear la visión que se tiene del litigio constitucional por quienes hacemos parte del sistema de salud. Somos nosotros quienes estamos de alguna manera obligados al cumplimiento de las decisiones judiciales y si bien consideramos que la tutela es un instrumento maravilloso desde el punto de vista de la efectividad de los derechos, nos genera una serie de inquietudes el cumplimiento de una serie de fallos, como lo voy a mencionar a continuación. Esperamos que estos espacios permitan continuar con un diálogo que se inició con ocasión de la expedición de la sentencia T760, que son espacios fundamentales para garantizar la comprensión sobre el alcance y sobre el cabal cumplimiento de las decisiones judiciales. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al juez constitucional. Efectivamente, sus decisiones han sido eficaces en el mayor número de casos en la medida en que se ha garantizado su cumplimiento, se ha podido hacer efectivo y se ha garantizado el derecho del individuo. Sin embargo, en la operación diaria tenemos muchas inquietudes frente al impacto que pueden llegar a tener un conjunto de las decisiones adoptadas y aquellas que pueden llegar a adoptarse dentro del nuevo escenario del derecho a la salud que nos planteó la ley estatutaria. Para nosotros ha sido, digamos, una gran alegría que en la ley estatutaria no solamente se recogió el concepto de las acciones individuales en materia de salud como derecho fundamental, sino que también se incluyó la noción de acciones colectivas como parte importante de ese derecho fundamental. Desafortunadamente, en la ley estatutaria, este concepto de acciones colectivas no tuvo mayor desarrollo, pero la misma Corte Constitucional, cuando hizo el examen de la ley, planteó toda una serie de acciones que desde lo colectivo van a tener un mayor impacto en las condiciones de salud de la población. Son de aquellas que se van dirigiendo a la colectividad con altas externalidades, tales como vacunación, control de zoonosis, control de vectores, todo el tema de fumigación, para efectos de prevenir dengue, chikungunya, etcétera. Este nuevo concepto de lo colectivo es muy importante en avance en materia de derechos, pero también plantea grandes retos para el país, considerando el desarrollo desigual del país,
las diferencias en capacidad administrativa que tienen los entes territoriales, quienes son los que han estado siempre a cargo de la implementación y de la garantía de estas acciones colectivas. Ahora bien, la judicialización constitucional en salud ha estado muy centrada en el individuo y ha sido vista como respuesta, por un lado, a fallas en materia de regulación, a ausencia de definición de políticas públicas y por otro, a fallas efectivas de las entidades que participan en el sistema. Sin embargo, se ha desconocido que esta herramienta también ha sido utilizada para generar servicios, demanda de productos que no se encuentran incluidos en los planes de beneficios, teniendo al Estado como un pagador seguro de los mismos y como herramienta muchas veces también por parte de los afiliados para saltarse la fila, por decirlo de alguna manera, sin atender las condiciones de la salud de las personas y la prioridad que debe haber en el acceso a los servicios de salud. Si hacemos una caracterización desde el punto de vista de los operadores y de quienes estamos a cargo del cumplimiento de las sentencias, uno podría caracterizar las sentencias en tres grandes grupos. El primero, la protección del derecho, cuando el servicio que se solicita por parte del paciente se encuentra efectivamente garantizado por el sistema de salud en uno de los planes de beneficios. Aquí tenemos a su vez 4 situaciones diferentes. Primero, situaciones en donde efectivamente hay una violación del derecho porque no ha habido cumplimiento por parte de la entidad responsable de la garantía del servicio. Segundo, cuando no se puede cumplir porque efectivamente existen causas que son ajenas a las entidades que participan en el sistema. Por ejemplo, hay restricciones de oferta que impiden cumplir con la oportunidad deseada y la ordenada por el juez constitucional. En el tercer grupo vemos que el amparo, como lo señalaba, es usado para saltarse la fila, digamos, por ejemplo, casos de trasplante de córnea. Si bien para el paciente es una necesidad y es una necesidad urgente, digamos que hay unas listas de órganos que deben ser respetadas y que se hacen por parte del Estado con criterios técnicos y científicos. La cuarta es para ordenar procedimientos que generan riesgo para la vida del afiliado y muchas veces riesgo legal para las entidades que pueden aplicarlo. Quisiera detenerme en cada uno de ellos, pero el tiempo creo que no me lo permite. El segundo grupo es aquel en donde se ordenan servicios de salud que no se encuentran incluidos en las coberturas de los planes de beneficios. Tanto el segundo como el tercer grupo son los que generan efectivamente un impacto fiscal del cual hablaba el doctor Cardona. En este segundo grupo, digamos, hay servicios de salud que se han venido ordenando y que históricamente fue vista la tutela como la única herramienta administrativa para la ordenación del gasto, porque existían limitantes. Ya se habló aquí de los CTCs no podían ordenar desde el punto de vista administrativo todo lo que se estaba solicitando y finalmente la tutela se convirtió en una herramienta casi que administrativa para ordenar gasto con cargo a los recursos públicos. Aquí también uno podría desagregar muchas cosas porque efectivamente en algunos casos viene toda una presión de productores de insumos o de medicamentos para garantizar un mercado cautivo para sus productos, pudiendo existir algunas condiciones de manejo o algún tipo de respuesta en el plan de beneficios. Este segundo grupo uno esperaría que disminuyera con la implementación del nuevo mecanismo MIPRES por parte del Ministerio. El último grupo es el que corresponde a servicios que en el sector catalogamos como servicios que no son estrictamente de salud. Y aquí encontramos, por ejemplo, los servicios sociales. ¿Son importantes? Claro que son importantes. ¿Son necesarios muchas veces para garantizar unas condiciones de vida dignas? Por supuesto que sí.
La discusión es si este tipo de servicios deben ser asumidos con los recursos que van destinados a financiar los servicios de salud, porque el obligar a que se financien con estos recursos implica que vamos a restar los recursos del sistema para las actividades en salud y para en el mejor de los casos, para la ampliación gradual de coberturas que señala la misma ley estatutaria, que es la gradualidad en el alcance y en la definición de los beneficios. También, por ejemplo, aquí en este grupo cabe todo el tema de prestaciones económicas, cuando se ha venido desvirtuando el concepto de prestación económica o de subsidio por incapacidad temporal. ¿Qué pasaba? Digamos, salud, y la característica de salud en relación con las prestaciones económicas es que son subsidios que se otorgan temporalmente mientras el paciente logra recuperar su capacidad laboral y se reincorpora efectivamente a la fuerza laboral. ¿Qué pasa? Después del día 540 se ha venido perpetuando un subsidio económico a cargo del sistema de salud que prácticamente se convierte en una pensión y que es una carga muy, muy gravosa para el sistema de salud. Visto como este panorama de manera rápida, entonces tenemos que no siempre podemos hablar de la efectividad de los fallos en función de su cumplimiento, que efectivamente hay muchos casos en donde las entidades han estado y seguirán estando en imposibilidad de cumplir en los términos de los fallos. Sin embargo, esto no quiere ni desconocer ni la legitimidad ni la importancia de la tutela para efectos del amparo de las protecciones, pero creemos que debe haber como unas instancias que permitan al juez constitucional un mayor nivel, digamos, de información que le permita tomar la decisión de la mejor manera posible y señalar cuál es el sector responsable o con cargo a qué recursos deben ser financiados los beneficios que está requiriendo la población. Efectivamente, algunos de los fallos, y lo decían las personas que me precedieron en la palabra, presentan resultados no queridos, como inequidades, como irracionalidad en el gasto, como disminución de los recursos del sector salud para asumir responsabilidades que son propias de otros sectores. En una época incluso salud estuvo asumiendo algunas cosas que son del resorte de educación. Todo el tema de servicios sociales implican un gran reto para el país, digamos, están el tema de cuidadores, entre otros tantos servicios, son realmente las necesidades de la población, no discutimos eso, pero existen otra serie de instituciones en el país que están desorganizadas, pero que deben articularse a través de un sistema de protección social que garanticen la prestación de estos servicios adicionales. Por último, quisiera señalar que en materia de políticas públicas ha habido efectivamente unos avances significativos presionados por el juez constitucional en temas críticos como fue la actualización del plan de beneficios y la igualación del mismo, como la mayor información a los afiliados para la toma de decisiones y de manera parcial en el tema de flujo de recursos. ¿Por qué? Porque finalmente, y a pesar de las órdenes y de los esfuerzos para garantizar el flujo de los recursos, las entidades promotoras de salud siguen haciendo un pago a nombre del Estado por aquellos servicios que no se encuentran incluidos en el plan, y dado el volumen de los recursos hay una afectación real de caja que se ve agravada con lo que señalaba el doctor Cardona del porcentaje de glosa y de la dificultad y de los procedimientos para efectos de la aclaración. Esto no solo coloca en riesgo a quienes actúan como aseguradoras, sino también coloca en riesgo a los prestadores que por supuesto también ven de manera inmediata su flujo de caja afectado. Dentro de este panorama, digamos, sería muy importante señalar que se requiere con urgencia entonces
Primero, un diálogo permanente entre los diferentes estamentos y ramas del poder público. Sé que aquí se dijo ayer que había una clara independencia y que cada cual tenía una responsabilidad. No me cabe la menor duda de que es así, pero sí es muy importante actuar de manera coordinada y que incluyan a la sociedad para este tipo de decisiones, porque tienen afectación directa en el ejercicio efectivo de los derechos a la salud. Cualquier medida que se tome al respecto. Adicionalmente, hay una deficiencia que se mantiene muy importante desde el punto de vista de política, que es una política de ampliación gradual de los beneficios en salud, que incluya todos aquellos servicios que sí son pertinentes, pero que no pueden garantizarse en este momento a la población por restricciones de recursos, y no estoy hablando solamente del tema financiero, estoy hablando de infraestructura, estoy hablando de recurso humano. O sea que esa política de ampliación gradual también tiene que tener aparejada una política que incentive la creación racional de infraestructura en el país que se requiere. Esto, por ejemplo, es un tema que se toca de alguna manera en la sentencia que se habla sobre Baupesia, a la cual no me voy a referir ahora porque es una de las preguntas del panel. Lo otro sería el tema de la asignación clara a otros sectores de las responsabilidades que han siendo asumidas por salud y que no son de su competencia, pero que sí son necesarias. Ojo, porque sí hay servicios sociales complementarios que son muy importantes y hay que garantizarlos. Y por último, una política que permita garantizar el ejercicio del derecho fundamental con sostenibilidad a futuro. En este marco quisiéramos como dejarles unas preguntas, y es ¿cómo podríamos lograr la protección judicial del derecho con pertinencia y eficiencia y en aquellos casos en los cuales no hay una garantía? Porque en el primer grupo de casos donde hay garantía y está cubierto, pues no hay discusión, o hay una falla de la gente que no ha cumplido con su responsabilidad, o hay un problema de restricción de oferta en donde está en imposibilidad de cumplir. Pero ¿qué vamos a hacer con aquellas cosas que todavía no tienen una garantía explícita, que pueden ser pertinentes, que de pronto no pueden ser tramitadas a través de MIPRES, o que incluso siendo tramitadas a través de MIPRES están generando un impacto negativo en la equidad para el acceso? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evitar que en algunos casos se genere una coadministración? Y aquí se ha hablado una coadministración con el regulador, una coadministración con el gobierno. Yo les planteo una microadministración, porque a veces está el volumen de tutelas, o uno tiene unas tutelas que tienen tal impacto en la EPS que finalmente el criterio de priorización para la asignación de los servicios es el del juez constitucional y no siempre corresponde a la mayor racionalidad o a la mayor eficiencia en el manejo de los recursos de la salud. Entonces, la última sería cómo podemos garantizar el más alto nivel posible de salud de manera sostenible. Sé que se me acabó el tiempo, muchas gracias, y ahorita espero profundizar otras cosas. Listo, señoras y señores, muy buenos días. Quiero saludar al señor presidente de la Corte Constitucional, al magistrado Guerrero, todas las señoras y señores magistrados. Muchas gracias por esta invitación. Yo tengo en estos pocos minutos un conjunto de 6 ideas que compartir con ustedes. La primera idea: yo sí no tengo timidez alguna para agradecerle a ustedes como Corte Constitucional por todo el trabajo que han realizado a lo largo de estas más de 2 décadas. No hay que olvidar que el trabajo de ustedes, para decirlo de manera muy concreta, ha salvado millares o centenares de millares de vidas en este país. La tutela y ustedes lo han hecho posible. Y hay historias recientes y otras no tanto. Yo solamente les voy a mencionar algunos números de sentencias que consideramos son paradigmáticas del trabajo de ustedes.
Una primera, hace 20 años, la sentencia SU 480, por primera vez se refirió a los pacientes enfermos de VIH, amplió el plan de beneficios y le dio órdenes expresas, manteniendo la confidencialidad para que esas personas pudieran tener un mejor plan de beneficios. Eso salva vida. En esa misma sentencia fueron capaces de decirle al gobierno desde ese momento: cumpla con sus compromisos de financiación del sistema o esto se va a tornar en algo insostenible. Y ahí fue cuando ordenaron, recuerden ustedes el término pari passu, hacer un desatraso por parte del Ministerio de Hacienda para que se pagaran todas las deudas para la financiación del régimen subsidiado. Eso fue hace 20 años. Otra sentencia, la 536, con la que ustedes declararon a través de la cual declararon la exequibilidad del control a la integración vertical. Otra sentencia, ya la mencionó el magistrado Reyes, la 852, importantísima sentencia que introdujo la discusión sobre la integralidad y la que dice palabras más, palabras menos. Todo lo que se necesite para hacer efectivo ese servicio y que llegue a ser eficaz estará contemplado o incluido dentro del servicio. Y por supuesto, la sentencia T760. La 760 hoy se mira, ya han pasado bastantes años, 10 años, pero no se recuerdan mucho los antecedentes y es bueno que ustedes lo compartan con toda la población. ¿Por qué se llegó hasta allá? Porque había un estado crónico de incumplimiento a los mismos fallos de tutela que hizo que la Corte tomara la decisión de hacer esa compilación y tomara decisiones de fuerza que nos ha llevado a todo este esquema de seguimiento posterior. Y tengo que recordar la sentencia modulatoria de la ley estatutaria. Es que no es lo mismo, no fue lo mismo el texto que salió del Ministerio, el que salió del Congreso de la República y el texto que ustedes modularon a través de un trabajo que yo diría de orfebrería, o digámoslo en otro término un poco más duro, de desactivación de minas, donde cambiaron una serie de verbos que iban a poderosamente cambiar la concepción del derecho a la salud en este país. Ustedes defendieron el ejercicio de la tutela y la progresividad del derecho. Entonces, mi primera idea, agradezco la intervención de ustedes, son muchas las intervenciones y eso se traduce en vidas humanas. El segundo grupo de ideas, y entrando ya a parte de lo que está escrito en un documento, en una ayuda a memoria que nos presentaron para trabajar. No estoy de acuerdo con varias cosas. La primera, hay un texto que dice allí en la introducción: opine sobre el modelo de salud que se ha impuesto de la mano del litigio constitucional. Yo diría que ahí partimos de un tema que es la aceptación de una visión al revés. Yo diría más bien que aquí lo que se debe decir es: el litigio constitucional, opine sobre el litigio constitucional que se ha desarrollado como consecuencia del modelo de salud. Creo que esa es la visión al derecho de las cosas. Y tampoco, allí se dice que la Corte, por concentrarse en ciertos asuntos, se ha marginado de los grandes debates de la salud en el mundo. No estoy de acuerdo, por el contrario. El gran debate público en el mundo, en los sistemas de salud, es la cobertura universal de salud, el derecho a la salud y la sostenibilidad sanitaria. Y creo que ustedes tienen que caer en la cuenta que el gran trabajo de la Corte Constitucional ha sido durante todo este tiempo respecto a salud, concentrarse en el concepto de la cobertura, porque la cobertura por dentro tiene 3 atributos: el acceso, la continuidad y la coordinación. Ninguna cobertura sanitaria funciona si le falta alguno de esos atributos. Ustedes, en los fallos, en las tutelas, en todas las sentencias, miren cómo la mayoría de las dedicaciones suyas han sido cómo garantizar el acceso, cómo hacer efectiva la coordinación y cómo promover la continuidad en la prestación de los servicios para la población. Entonces, por supuesto que ustedes sí se han concentrado en el tema que es, porque en el país esos 3 componentes son los que están fallando a raíz de los problemas que tenemos en el sistema de fragmentación, de segmentación de la población, de las diferentes interpretaciones de los agentes que se han convertido en zonas grises y en algo que nosotros al final resumimos como una cobertura que denominamos cobertura pixelada.
Mi tercer grupo de ideas, ¿cuál es? ¿Qué es ese cuento de la cobertura pixelada? Cuando ustedes leen los textos de administración de sistemas de salud, miran un gráfico que es un cubo, que es el concepto de la cobertura, que está compuesto por el número de personas que están cubiertas, el número de intervenciones que tienen esas personas y los recursos financieros para sostener la cobertura. Nosotros decimos que es pixelada porque aquí, por esos problemas de fragmentación y segmentación, la gente no tiene el mismo acceso, no tiene el mismo derecho a la salud. Un paciente afiliado a la anterior Café Salud o un paciente afiliado a la mejor EPS calificada por el país. Es el mismo régimen, es la misma contribución, es el mismo porcentaje y sin embargo tienen una red diferente, tienen unos accesos diferentes. Eso es lo que llamamos cobertura pixelada. Entonces, aprovecho el concepto para hablar sobre la tutela y lo que reclama. Tampoco es cierto, y quiero que ustedes llamarles la atención sobre eso. Miren, no es cierto que una porción significativa de las tutelas sea sobre lo excluido del plan de beneficios. Miren, este es un punto central para ustedes, señoras y señores magistrados. Lo más grave es que la mayoría de las tutelas en este país, en salud, son por demandas de contenidos que sí están en el POS. Ustedes pueden observar los estudios de la Defensoría del Pueblo. El 66% son tutelas por contenidos POS y el 34% por contenidos no POS. Entonces quiero llamarles la atención sobre una trampa de la discusión pública nuestra que se está dando en el país sobre el sistema de salud. Estamos absolutamente concentrados en lo excepcional, en lo marginal, en la exclusión y estamos dejando de lado la discusión sobre el corazón de lo que es el contrato social o de lo que se debería garantizar. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren ustedes cómo en todas nuestras conversaciones el tema de moda es el no POS, ahora se llama MIPRES, el no POS. ¿Ustedes han oído hablar del sí POS? Yo creo que casi nadie lo oye hablar. Entonces, olvidamos que aquí hay un contrato social, hay una receta llamada plan de beneficios, eso es lo que se debería garantizar. Y aquí estamos teniendo más litigiosidad, como la están denominando, por lo que está dentro del POS que por lo que no está. Es decir, podríamos decir que aquí también lo que hay es otro fraude monumental al sistema de salud sobre el cual las autoridades de vigilancia y control se deberían concentrar. Pero miren ustedes que no solamente sobre las tutelas. Miren cómo el sistema está funcionando con puras cosas excepcionales. La entrada de la mayoría de los pacientes se da ¿por dónde? Por la puerta de urgencias, que no debería ser. La mayoría de las discusiones nuestras se concentran en lo no POS, en los recobros y en las zonas grises. Entonces, ese es un punto de observación que yo les quiero dejar como tercera idea. La cuarta, en este documento también se habla sobre el volumen, la desigualdad y quiénes son los ganadores o perdedores con las tutelas. Yo creo que el volumen sí es alarmante. Venimos creciendo, ya aquí mencionaron los índices poblacionales de acceso a la tutela, pero yo creo que el panorama es más sombrío porque se necesita cierto grado de conocimiento de cómo funcionan todos los aparatos estatales para acceder a una tutela. Nosotros en medicina tenemos cosas parecidas de algo que no alcanzamos a ver y entonces hacemos factores de expansión. El más conocido es el del VIH. Cuando usted ve un paciente, diagnostica un paciente con VIH, la fórmula de expansión es por ese hay 10 que están afuera en la calle que no saben que tienen esa enfermedad y que no han sido diagnosticados. Yo creo que a nosotros con el tema de tutela vamos por un factor de expansión, vamos a tener que construir ese factor de expansión, porque miren que en este documento se habla sobre la desigualdad que genera la tutela. Y entonces que hay unos beneficiados que son los ricos y los contributivos que usan más la tutela que los que son pobres y desamparados. Y miren ustedes que eso puede ser cierto, por lo menos esas son las cifras que hay allí, pero creo que es un factor etnográfico, es decir, es un factor cultural, donde hay una población que considera que ha adquirido el derecho mediante unas cotizaciones o unos aportes y por lo tanto lo puede exigir. Es decir, tiene una cultura más avanzada sobre ese derecho y la exigibilidad del derecho, mientras que todavía tenemos un grupo poblacional que es la mitad de la población colombiana que está en el régimen subsidiado y que piensa que esa es una graciosa concesión que le hace el Estado y por lo tanto es mejor no entrar en litigio porque de pronto pierde su derecho. Ojo, eso con tiempo y con el funcionamiento actual del sistema de salud se va a igualar en muy poco tiempo. Mi quinto grupo de reflexiones, no sé cuánto tiempo me queda, pero me faltan dos ideas. Ya voy a terminar, mire.
Así como la sentencia 760 fue una intervención justificada ante un estado de cosas de irrespeto a la jurisprudencia y a la ley, ahora es necesario que ustedes miren otra cosa que está pasando, señoras y señores magistrados. Se está escalando el fenómeno del desacato a las tutelas. Entonces ya no es solo la tutela. Nuestros propios pacientes nos están diciendo, no tengo la estadística exacta, pero nuestros pacientes ya nos dicen, estamos llegando a un 20% de desacato de la tutela y más allá del desacato hay reincidencia sobre ese desacato. Entonces, efectos como el que ustedes ven de gente acudiendo a tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en gran medida relacionada con eso. Ese es un fenómeno que hay que analizar. Y mi último comentario sobre el derecho a la salud y el sistema de salud. Yo les veo a ustedes, si las cosas siguen como están en el sistema de salud, muchísimo trabajo, un pronóstico de trabajo mucho más grande para la Corte Constitucional, porque esto va a seguir creciendo. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay una disociación entre un concepto que es el derecho, un derecho de segunda generación, un derecho positivo, que ustedes saben que por dentro tiene componentes de derecho a un plan de beneficios, a una cobertura, a un saneamiento, a una educación e información, pero también tiene libertades, una libertad a no ser discriminado, la libertad a no ser tratado con lo que usted no quiere y adscripciones a cosas como, por ejemplo, planes de salud pública. Ese es el derecho y está disociado porque el sistema que está haciendo, un sistema con un pago anticipado, una enorme discrecionalidad de los agentes, con interpretaciones, basado en el racionamiento, con impunidad, con un bajo nivel de rectoría, con un casi inexistente nivel de vigilancia y control y con muchos incentivos al recorte y con proclividad a una palabra que no he oído aquí porque da pena, la corrupción. Esa es la realidad del país. Tenemos un derecho aquí muy bonito teórico con una disociación frente a un sistema de salud que disfunciona. Termino diciendo, eso no se resuelve con el trabajo de ustedes, eso se resuelve cambiando la estructura del sistema de salud y creando los incentivos para que las cosas funcionen de otra manera. Los incentivos son diferentes, el alcance de las EPS tiene que ser diferente, las fuentes de financiación se tienen que remozar. Es decir, mi invitación final es ¿cuál? Una reforma al sistema de salud debe ser entendida como la generación de una contención real en la fuente de la litigiosidad en salud. Muchas gracias. Bueno, lastimosamente no vamos a poder hacer el debate porque el doctor Alexis ya está aquí, que es nuestro siguiente panel, entonces nos vamos a quedar esperando. Muchísimas gracias a nuestros panelistas.